Se conoce como la Revolución Rusa a una serie de acontecimientos que se dieron entre febrero y octubre de 1917 y que desembocaron en el régimen comunista que imperó durante la mayor parte del siglo pasado. En este periodo de tiempo se finalizó con la dinastía de los Romanov, encarnada en ese momento por el zar Nicolás II, y situó en el poder al hasta entonces exiliado Lenin. Pero la revolución no surgió de la nada. Hubo profundas causas que se gestaron durante el reinado del zar Nicolás II. Se dieron grandes hambrunas en el campo y se agravó la explotación y la miseria en las ciudades a causa de la incipiente industrialización. Las heridas de la revolución de 1905, desencadenada tras la sangrienta represión de una manifestación en San Petersburgo, no se habían cerrado a pesar de que se había producido una cierta liberalización política. Una década después, la conflictividad había aumentado, las tensiones sociales y económicas se habían magnificado con la entrada de Rusia en la Gran Guerra de 1914. Las ciudades eran hervideros de soldados y trabajadores hambrientos y descontentos. Los primeros indicios de que algo iba a suceder se dieron el 23 de febrero de 1917, cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer. En el centro del imperio, Petrogrado, se concentraron las masas de mujeres trabajadoras de las fábricas, a las que se unieron una multitud de obreros hambrientos y descontentos. A pesar de ello, algunos revolucionarios se mostraron escépticos respecto de lo que podía suceder, como Alexander Sliavnikov, figura destacada dentro del movimiento bolchevique. Pero al contrario de lo que había predicho, a partir de ese momento lo que sucedió no fue una revolución, sino una multitud de revoluciones, un rechazo al Estado, los jueces, policías, cargos públicos, profesores y todo aquello que suponía una autoridad. A pesar de los desórdenes, las autoridades podrían haber contenido la situación evitando la confrontación directa, pero las fuerzas zaristas abrieron fuego y hubo muertos entre los manifestantes. La revolución tomó cuerpo definitivo cuando los manifestantes tomaron el cuartel del regimiento Pavlovsky y los soldados, en vez de atacar, se unieron a ellos. El 27 de febrero una multitud se adentró en el Palacio de Tauride, sede de la Duma, y se eligió un consejo de trabajadores o soviet, cuyo objetivo no era ostentar el poder, sino forzar la creación de un gobierno en la línea de lo que pensaba Karl Marx, para quien la revolución burguesa debía ser la antesala de la revolución proletaria. El 1 de marzo se formó un gobierno provisional que forzó a la abdicación de Nicolás II, hecho que se produjo el 2 de marzo. En el gobierno provisional se encontraba el moderado Alexander Kerensky, único socialista y miembro del Soviet que afrontó grandes reformas, comenzando por abolir las leyes zaristas relativas a la libertad de expresión y reunión. El 3 de abril regresó Lenin del exilio, en un tren sellado, facilitado por los alemanes que abrigaban la esperanza de que la llegada de Lenin les favoreciera en la contienda, ya que conocían su oposición a la confrontación bélica. Pero además, a nivel político, Lenin era partidario de reclamar todo el poder para los soviets. El carisma de Lenin favoreció que obreros y soldados se adhirieran de forma masiva al partido bolchevique. Así, tras la derrota infligida por Alemania sobre Rusia a finales de junio, se produjo la conocida insurrección de julio. El 4 de julio, multitudes de soldados y obreros prestos a derrocar el gobierno provisional desfilaron por las calles de Petrogrado y se agolparon frente a la sede del partido bolchevique, pero Lenin vaciló y no realizó ningún llamamiento a la rebelión. A continuación vinieron las represalias y Lenin tuvo que exiliarse de nuevo, esta vez a Finlandia. Kerensky salió reforzado de la situación, pero se volvió más autoritario. El recién nombrado comandante en jefe del ejército, el general Kornilov, adoptó medidas que en la práctica equivalían a la imposición de la ley marcial. Kerensky se arrepintió de haberlo apoyado y liberó a los bolcheviques encarcelados para hacer frente a las fuerzas del general. Kornilov acabó encarcelado, pero esta circunstancia debilitó a Kerensky y su gobierno provisional, ya que la derecha desconfiaba de él por haber traicionado al general y la izquierda por haber cohabitado previamente. Estos hechos fueron aprovechados por Lenin desde el exilio, del que regresó en secreto, y organizó la conspiración bolchevique que desembocó en el famoso asalto al Palacio de Invierno, la madrugada del 25 de octubre, y que era sede del gobierno provisional. Por la mañana, mencheviques y socialrevolucionarios abandonaron el segundo Congreso Panruso de Soviets, monopolizado por los bolcheviques, y se creó el Consejo de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, el verdadero poder ejecutivo. Ya a finales de noviembre se celebraron las elecciones a la Asamblea Constituyente que habían sido convocadas por el depuesto gobierno provisional. Aunque los bolcheviques perdieron por votos, Lenin no estaba dispuesto a ceder el control.
y una vez iniciadas sus sesiones el 5 de enero, los guardias bolcheviques las clausuraron 13 horas después, acaparando Lenin todo el poder. El 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, que daba por finalizada la guerra con Alemania y que suponía unos términos ruinosos para Rusia, pero que le daba tiempo a Lenin para consolidar su poder dentro del país.